La iglesia estaba decorada con un lujo que reflejaba la vida de Antonio, un empresario exitoso de 32 años. Los bancos estaban llenos de invitados vestidos con sus mejores galas, mientras los imponentes arreglos florales llenaban el aire con un aroma dulce y fresco. Todo parecía perfecto, como un sueño hecho realidad. Detrás del altar, en una pequeña habitación, Elena, de 28 años, esperaba con el corazón latiendo con fuerza. Su vestido blanco, sencillo pero elegante, realzaba su belleza natural. A pesar de los nervios, no podía dejar de sonreír. Había esperado este día durante mucho tiempo, convencida de que finalmente comenzaría una nueva etapa junto al hombre que amaba. Su madre la miraba con ternura mientras terminaba de ajustar los últimos detalles del vestido. En otra sala, Antonio ajustaba los puños de su camisa con movimientos precisos. Sus amigos lo felicitaban, bromeaban y reían, pero él estaba distraído. Su mente estaba en otra parte. Un mar de pensamientos lo atormentaba, una sensación que no había previsto lo invadía con fuerza. Rafael, su mejor amigo, notó su expresión seria y le preguntó si todo estaba bien. Antonio intentó sonreír, pero en su voz había una tensión que no pudo disimular. El reloj marcó el mediodía. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie, girando sus cabezas hacia la entrada. Elena apareció caminando del brazo de su padre. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Miró hacia adelante, donde Antonio la esperaba en el altar. Sus ojos se encontraron y por un instante, todo pareció estar en su lugar. Pero dentro de Antonio, algo no estaba bien. Una tormenta de dudas lo consumía. Mientras observaba a Elena acercarse, su mente se llenó de preguntas que no quería responder. ¿Estaba listo para este compromiso? ¿Era esto lo que realmente quería? Cuando Elena llegó al altar y tomó su mano, no notó la rigidez en su agarre ni la forma en que evitaba mirarla directamente a los ojos. El sacerdote comenzó a hablar, pero sus palabras se desvanecieron en el vacío que Antonio sentía dentro de sí. Sabía que el momento decisivo había llegado. Las miradas de todos estaban sobre él. La voz del sacerdote resonó con solemnidad. Antonio, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Elena lo miró con los ojos llenos de esperanza. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, Antonio tragó saliva y finalmente respondió. No puedo. La iglesia quedó en absoluto silencio. El silencio en la iglesia se volvió abrumador. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, como un eco implacable de incredulidad y sorpresa. Elena parpadeó, confundida, como si no hubiera escuchado bien. Su corazón latía con fuerza, y su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz temblorosa, sus ojos clavados en Antonio. Él soltó su mano y dio un paso atrás. Lo siento, Elena. No puedo hacer esto. Elena sintió como el mundo se detenía. La humillación y el dolor se mezclaron en su rostro mientras las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. A su alrededor, los invitados susurraban entre sí, algunos con sorpresa, otros con lástima. El padre de Elena se levantó de inmediato, indignado, mientras su madre corría hacia ella, tomándola de los hombros con ternura. Mi niña, vámonos de aquí, susurró su madre, tratando de calmarla. Pero Elena no se movía. Seguía mirando hacia la puerta por donde Antonio acababa de salir, como si aún esperara que volviera, como si todo esto fuera solo un malentendido. Finalmente, su padre intervino y la tomó del brazo con suavidad. No tienes por qué quedarte aquí, le dijo con voz firme. Con pasos vacilantes, Elena fue sacada de la iglesia, sintiendo como las miradas de lástima la seguían hasta el final. Afuera, las cámaras de los periodistas capturaban cada momento.
El escándalo estaba asegurado. La novia abandonada en el altar, el millonario que huyó. Los flashes iluminaban su rostro empapado en lágrimas, inmortalizando su dolor. Mientras tanto, Antonio estaba en el estacionamiento, dentro de su lujoso auto. Apoyó la cabeza en el volante, con la respiración agitada y el corazón latiéndole en los oídos. ¿Qué acabo de hacer?, susurró para sí mismo. Encendió el motor y se alejó de la iglesia, dejando atrás el caos que había provocado. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero en ese momento, lo único que quería era escapar. Esa noche, Elena se encerró en su habitación, ignorando las llamadas y los mensajes de amigos y familiares. Su vestido blanco yacía en el suelo, arrugado y sucio, como un recuerdo cruel de lo que había pasado. El ramo de flores, ahora marchito, estaba en un rincón, olvidado. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía reflejada. Su mirada estaba vacía, su rostro pálido. No volveré a perdonar esto nunca, susurró con voz quebrada, pero llena de determinación. Los días que siguieron fueron un infierno. Los medios no dejaban de hablar del escándalo. Su rostro aparecía en los titulares de los periódicos: millonario deja a su novia en el altar en una boda de ensueño, humillada ante cientos de invitados. No podía salir de casa sin ser reconocida, sin que alguien la mirara con lástima o con curiosidad morbosa. Pero Elena no se permitió derrumbarse por mucho tiempo. Con el apoyo de su familia, tomó la decisión de empezar de nuevo. Sabía que no podía quedarse atrapada en el pasado. Con valentía, retomó su vida. Dejó la ciudad, se alejó del ruido y comenzó de cero. Pocos meses después, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: estaba embarazada. La noticia fue un golpe inesperado. Al principio, sintió miedo. Miedo de enfrentarlo sola, de cargar con una responsabilidad tan grande sin el apoyo de quien debería estar a su lado. Pero pronto, ese miedo se convirtió en fortaleza. No necesito a nadie para salir adelante, se dijo a sí misma, con la mano sobre su vientre. Los meses pasaron, y con ellos, Elena se transformó. No era la misma mujer que había sido el día de su boda. Aprendió a valerse por sí misma, a enfrentar los desafíos con valentía. Sus hijos, los 3 pequeños que crecían dentro de ella, se convirtieron en su razón de vivir. Cuando los trillizos nacieron, Elena supo que todo había valido la pena. Sofía, Lucas y Mateo se convirtieron en el centro de su mundo. Cada sonrisa, cada pequeño gesto de amor, le recordaban que la vida le había dado un propósito mucho más grande que cualquier boda fallida. Criarlos no fue fácil. Hubo noches en vela, días agotadores, momentos en los que sintió que no podía más. Pero nunca se rindió. Encontró un trabajo como profesora en una escuela local, organizó su tiempo entre su empleo y la crianza de sus hijos. Con esfuerzo, construyó un hogar lleno de amor y seguridad para ellos. Los años pasaron y Elena dejó de ser la novia abandonada. Se convirtió en una mujer fuerte, independiente y, sobre todo, en una madre excepcional. Lo que nunca imaginó fue que, un día, su pasado tocaría nuevamente a su puerta. El tiempo había pasado y la vida de Elena había encontrado estabilidad. Sus días giraban en torno a sus hijos, su trabajo como profesora y la rutina que había construido con esfuerzo. Creía que su pasado estaba enterrado, que aquel hombre que la había dejado en el altar era solo un recuerdo lejano. Pero el destino tenía otros planes. En otra parte de la ciudad, Antonio Fernández, el empresario que lo tenía todo menos paz, se encontraba en una encrucijada. Su vida profesional era un éxito, sus negocios prosperaban, pero cada noche, cuando la soledad lo envolvía en su lujoso departamento, la imagen de Elena volvía a perseguirlo. Había intentado olvidarla, había tratado de convencerse de que hizo lo correcto al irse. Pero algo dentro de él le decía que había cometido el peor error de su vida. Un día,
mientras revisaba un informe en su oficina, su asistente Clara entró con una pila de documentos. Señor Fernández, esto acaba de llegar, dijo, dejando un sobre su escritorio. Antonio lo abrió sin mucho interés, hasta que vio un nombre que lo dejó paralizado, Elena Martínez. Sus manos se tensaron alrededor del papel. Era un informe de una clínica privada, fechado unos años atrás. Al revisar con más detalle, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esto no puede ser, susurró, su corazón latiendo con fuerza. Fotos acompañaban el informe. 3 niños pequeños, idénticos entre sí, pero lo que más lo impactó fue que en sus rostros vio un reflejo de sí mismo. Los trillizos. No puede ser, repitió, pasándose una mano por el cabello, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La verdad golpeó su mente con la fuerza de un huracán. Había abandonado a Elena, pero en ese abandono, había dejado también a sus hijos. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Necesito encontrarla, dijo con voz firme. El informe le había dado una pista de dónde podría estar Elena. Su investigación lo llevó hasta una pequeña escuela en las afueras de la ciudad. Aparcó su auto negro frente al edificio y esperó. El corazón le latía con fuerza mientras observaba la puerta, como si estuviera a punto de enfrentar el juicio más importante de su vida. Y entonces la vio. Elena salía del colegio con su cabello recogido en un moño, vistiendo ropa sencilla, pero con la misma elegancia natural de siempre. Su expresión era serena, hasta que su mirada se cruzó con la de él. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Elena se quedó de pie, paralizada, como si viera un fantasma del pasado. Luego, su rostro cambió. Sus ojos, que antes habían brillado con amor por él, ahora estaban llenos de frialdad. Antonio bajó del auto y caminó hacia ella con paso firme, pero Elena reaccionó de inmediato. Dio media vuelta y comenzó a alejarse. Elena, por favor, espera. Llamó él, acelerando el paso. Pero ella no quería escucharlo. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que había sufrido. Sin embargo, Antonio no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Esta vez, no. Elena apresuró el paso, sintiendo como su corazón latía desbocado en su pecho. No podía creerlo. Después de tantos años, después de tanto esfuerzo por dejarlo atrás, Antonio había reaparecido en su vida como si nada hubiera pasado. Elena, por favor. Su voz sonó fuerte, pero con una mezcla de desesperación. Ella se detuvo de golpe. No porque quisiera escucharlo, sino porque no podía permitir que esta conversación sucediera frente a la escuela. No quería que nadie la viera con él, mucho menos que sus hijos se enteraran de su existencia de la peor manera posible. Respiró hondo, giró sobre sus talones y lo encaró con una mirada gélida. ¿Qué demonios haces aquí? Sus palabras eran veneno puro. Antonio tragó saliva, intentando encontrar las palabras correctas. Sabía que cualquier error en ese momento lo condenaría. Necesitaba verte, dijo con voz firme. Elena soltó una risa amarga. ¿Después de tantos años? ¿Después de desaparecer sin una sola explicación? No, Antonio, no. Tú no puedes aparecer de la nada y pretender que podemos hablar como si nada. Él sintió el peso de sus palabras. Miró a su alrededor y notó que algunos maestros y padres los observaban con curiosidad desde la distancia. ¿Podemos hablar en otro lugar? No quiero hacer esto aquí. Elena cruzó los brazos, aún con el ceño fruncido. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Elena, susurró Antonio, con una vulnerabilidad en su voz que ella no esperaba. Esa súplica la descolocó. No porque le creyera, sino porque nunca lo había visto así. Siempre había sido el hombre seguro de sí mismo,
el empresario implacable. Ahora, frente a ella, parecía casi roto. Finalmente, suspiró con fastidio. 10 minutos. Un café, en un lugar donde no nos vea nadie. Y después de eso, vuelves a desaparecer. Antonio asintió de inmediato. Elena eligió un café discreto, alejado de la zona donde vivía y trabajaba. Se sentó frente a Antonio con los brazos cruzados, la mirada fija en él. Habla. Tienes 10 minutos. Antonio tragó saliva y tomó aire antes de empezar. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que no puedo justificar haber huido como lo hice. Bien. Me alegra que lo sepas, lo interrumpió Elena con sarcasmo. Pero necesito decirte la verdad, continuó él. No fue por ti. Fue por mí. Estaba aterrado. Sentí que, si me casaba contigo, iba a perderme a mí mismo, que no estaba listo para ese compromiso. Me llené de miedos, de dudas, y en lugar de hablarlo contigo, hice lo peor que podía hacer. Elena apretó los puños sobre la mesa. ¿Y crees que eso me hace sentir mejor? Su voz era baja, pero cargada de rabia. No solo me humillaste, Antonio. Me destrozaste. Me hiciste sentir que no era suficiente, que no valía la pena. Y mientras yo intentaba recoger los pedazos de mi vida, tú seguiste con la tuya sin siquiera mirar atrás. Antonio bajó la mirada. No tienes idea de cuánto me arrepiento. Elena soltó una risa amarga. ¿Arrepentimiento? ¿Eso es todo? Lástima que el arrepentimiento no cambia nada. Por un instante, el silencio se instaló entre ellos. Antonio sabía que cualquier palabra que dijera no sanaría las heridas que había causado. Pero entonces, decidió ir al punto que lo había llevado hasta ahí. Elena, ¿hay algo más? Ella lo miró con desconfianza. Sé que tienes hijos. Su expresión cambió en un instante. Sus ojos se agrandaron y su respiración se cortó por un segundo. ¿Qué? Lo sé. Sé que tienes trillizos. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No tienes derecho a hablar de ellos. Tal vez no, Antonio respiró hondo y la miró con seriedad. Pero tengo derecho a saber si son míos. Elena se quedó en silencio, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había esperado este momento durante años. Había temido que Antonio regresara y descubriera la verdad. Y ahora, su peor temor se había hecho realidad. Elena sintió que el aire le faltaba. Las palabras de Antonio aún resonaban en su mente, tengo derecho a saber si son míos. No estaba lista para esto. No quería que sus hijos se vieran envueltos en el caos que Antonio traía consigo. Sin embargo, también sabía que no podía esconder la verdad para siempre. No tienes ningún derecho sobre ellos, Antonio, dijo con frialdad. Tú tomaste tu decisión hace años cuando me dejaste en el altar. Elena, por favor, su voz sonaba casi suplicante. Si son mis hijos, necesito saberlo. Elena lo miró fijamente, su mente dividida entre la rabia, el miedo y la necesidad de proteger a sus hijos. Finalmente, suspiró y tomó una decisión. Está bien, dijo con voz tensa. Pero lo harás bajo mis condiciones. No les dirás quién eres. Solo serás un conocido. Y si veo que esto les hace daño de alguna manera, desapareces. Para siempre. Antonio asintió de inmediato. Lo que sea necesario. Solo quiero conocerlos. Días después, Elena llevó a los trillizos a un parque, eligiendo este lugar para que el primer encuentro fuera en un ambiente neutral. Los niños corrían y reían entre los juegos, sin notar la tensión en su madre mientras Antonio llegaba. Él se detuvo por un momento, observando a los tres pequeños jugar. Su corazón se aceleró.
Sofía, Lucas y Mateo eran idénticos, y en cada uno de ellos veía un reflejo de sí mismo. Ellos no tienen idea de quién soy, ¿verdad? Preguntó en voz baja. No, respondió Elena sin mirarlo. Y así debe seguir siendo, al menos por ahora. Antes de que Antonio pudiera responder, los niños notaron su presencia. Mamá. ¿Quién es él? Preguntó Lucas con curiosidad. Elena forzó una sonrisa. Él es un amigo mío. Se llama Antonio. Los trillizos lo observaron con interés. ¿Sabes jugar fútbol? Preguntó Mateo con los brazos cruzados. Antonio sonrió por primera vez en todo el día. Claro que sé jugar. ¿Quieren hacer un partido? Sí. Gritaron los tres al unísono. Sin dudarlo, Antonio se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa. Pronto, estaba corriendo por el césped con los niños, esquivando, riendo y dejando que le anotaran goles para verlo celebrar con entusiasmo. Mientras jugaban, Elena los observaba desde la distancia, con el corazón en un puño. Antonio se veía cómodo, natural. Los trillizos lo aceptaban sin cuestionar nada. Sofía, la más observadora de los tres, se acercó a él después del partido y lo miró con curiosidad. Eres muy bueno en esto, dijo con una sonrisa. ¿Eras futbolista? Antonio rió. No, pero me hubiera gustado serlo cuando era niño. ¿Cómo eras de niño? Preguntó ella. Él se quedó en silencio por un momento antes de responder. Era muy inquieto, como ustedes. Me gustaba hacer travesuras, correr y jugar todo el tiempo. Sofía sintió, como si estuviera analizando su respuesta. ¿Me caes bien, Antonio? Antonio sintió un nudo en la garganta. Gracias, Sofía. Desde el banco, Elena observaba la escena con una mezcla de emociones. Sus hijos estaban felices, disfrutando el tiempo con él. Pero, ¿podría confiar en que Antonio se quedaría? ¿O solo estaba jugando a ser padre por un momento antes de desaparecer otra vez? Cuando el sol comenzó a bajar, Elena llamó a los niños. Es hora de irnos. Los trillizos corrieron hacia ella, agotados pero sonrientes. Mamá, ¿Antonio puede venir otra vez? Preguntó Lucas. Elena dudó por un instante y miró a Antonio. Lo veremos, respondió con cautela. Antonio no insistió. Sabía que no podía apresurar las cosas. Pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a esperar. Elena cerró la puerta de su casa con un suspiro pesado. Había pasado la tarde observando cómo Antonio se desenvolvía con los niños, y lo que había visto la inquietaba. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque, contra todo pronóstico, parecía genuino. Los trillizos no paraban de hablar de él. Mamá, Antonio juega muy bien fútbol, dijo Mateo mientras se quitaba los zapatos. Y es muy divertido, agregó Lucas. Sofía, más reservada, la miró fijamente antes de preguntar. Mamá, ¿Antonio es nuestro papá? Elena sintió como su corazón se detenía. Tragó saliva y miró a su hija, que esperaba su respuesta con ojos llenos de curiosidad. Lucas y Mateo también la miraban, ahora en completo silencio. Por primera vez en años, se dio cuenta de que no podía seguir evitando la verdad. Vayan a lavarse las manos, hablaremos después, dijo con voz calmada. Los niños obedecieron, pero Sofía no parecía satisfecha. Esa misma noche, Elena tomó su teléfono y envió un mensaje a Antonio. Necesitamos hablar. Mañana a las 7 de la tarde en mi casa. Cuando Antonio llegó, ella ya había preparado lo que tenía que decir. Los niños dormían y la casa estaba en silencio. Se sentaron en la sala, frente a frente. Antonio, quiero que me digas la verdad. ¿Por qué volviste realmente?
Antonio la miró con seriedad. Porque cuando supe que tenías trillizos, sentí que no podía ignorarlo. Porque siempre he sabido que cometí un error al dejarte en el altar, pero nunca imaginé que en ese error también los había dejado a ellos. Elena cerró los ojos un momento, intentando procesar sus palabras. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó con tono desafiante. Quiero ser parte de sus vidas, Elena. No sé cómo lo haré, ni cuánto tiempo me tomará, pero no voy a huir otra vez. Eso es fácil de decir, respondió ella con amargura. Pero yo fui la que se quedó con las consecuencias de tu abandono. Fui yo quien los crió sola, quien pasó noches sin dormir, quien los consoló cuando estaban enfermos. Tú no puedes venir ahora y pretender que todo se arregla con querer ser parte de sus vidas. Antonio asintió. Tienes razón. Pero no quiero arreglar las cosas con palabras. Quiero demostrarte que esta vez es diferente. Elena lo miró fijamente. Si en verdad quieres estar en sus vidas, será bajo mis condiciones. No quiero que entren y salgan de su vida cuando te convenga. No voy a permitir que los lastimes como me lastimaste a mí. Haré lo que sea necesario, respondió Antonio sin dudar. Por primera vez, Elena vio algo en su mirada que nunca antes había visto, determinación genuina. Suspiró y cerró los ojos por un momento. Está bien, dijo al fin. Pero si fallas una vez, Antonio, solo una vez, esto se acaba. Antonio asintió. No voy a fallar, Elena. Esa noche, cuando se fue, Elena se quedó mirando el techo de su habitación, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, Antonio realmente había cambiado. Los días pasaron y, poco a poco, Antonio comenzó a integrarse en la vida de los trillizos. No fue fácil, ni inmediato. Hubo dudas, resistencia por parte de Elena y muchas conversaciones sobre cómo manejar la situación. Pero, lo que más sorprendió a Elena, fue que Antonio no se rindió. Estuvo presente en cada pequeño momento, en los partidos de fútbol de Lucas, en los dibujos de Mateo y en las historias interminables de Sofía. No hizo promesas vacías ni intentó apresurar las cosas. Simplemente, estuvo allí. Elena seguía manteniendo la guardia en alto, pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de algo que no quería admitir: Antonio realmente había cambiado. Una tarde, mientras los trillizos jugaban en el jardín, Antonio y Elena observaban desde la terraza. ¿En qué piensas?, preguntó él con voz suave. Elena lo miró y respiró hondo antes de responder. En que nunca imaginé que estaríamos aquí después de todo lo que pasó. Antonio la miró con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Yo tampoco. Pero haré todo lo posible para que este sea solo el comienzo. Elena no respondió de inmediato. En su corazón, aún quedaban heridas del pasado, pero también había una sensación nueva, algo que había evitado sentir por mucho tiempo: esperanza. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Sofía le tomó la mano. Mamá, ¿ahora sí somos una familia? Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a sus tres pequeños, luego pensó en Antonio, en su esfuerzo, en su persistencia. Sonrió con ternura y les acarició el cabello. Sí, mi amor. Ahora sí somos una familia. Desde la puerta, Antonio observó la escena en silencio, sintiendo que, después de tantos años de errores y arrepentimientos, finalmente había encontrado su lugar. Y esta vez, estaba decidido a quedarse. Y así, la historia de Antonio y Elena nos demuestra que el destino puede dar giros inesperados y que, aunque las heridas del pasado son difíciles de sanar, a veces el verdadero arrepentimiento viene acompañado de cambios reales. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al darle una oportunidad a Antonio? Si estuvieras en su lugar,
¿Habrías hecho lo mismo o habrías cerrado la puerta para siempre? ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad, o solo lo intentan cuando ya no tienen otra opción? Déjame tus respuestas en los comentarios y dime qué parte de la historia te impactó más. Si te gustó, apóyame con un like y comparte este contenido para que más personas puedan escuchar esta increíble historia. Nos vemos en la próxima.